A todos, bienvenidos. Me presento, soy Roberto, profesor de CEUPE, del máster de Seguridad, Calidad y Nutrición. Y bueno, vamos a tratar hoy un tema que se llama la trazabilidad, importancia y utilidades prácticas. Voy a intentar que sea lo más dinámico posible, dado que yo tengo experiencia en industria y me gustaría trasladaros un poco pues, esos conocimientos más reales del mundo, pues eso, de la industria alimentaria como tal. Entonces, yo tengo previsto dejar un tiempo al final de la conferencia para que podáis preguntar cualquier cosa que os surja, pero si queréis hacerlo durante mi conversación y demás, podéis hacerlo escribiendo en el chat. Lo único es que os pido que tengáis un poco de consideración porque a lo mejor se me pasa porque estoy leyendo las diapositivas del PowerPoint y es posible que no me dé cuenta. Entonces, lo aplazamos y la repetís al final si os parece. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, os doy la bienvenida a todos y vamos a empezar, si os parece. Vale, a ver, volvemos al inicio. De acuerdo. Bueno, este es el índice que vamos a seguir. Es una manera un poco de presentaros este concepto. Hablaremos al principio de una breve introducción. Después lo englobaremos dentro del plan de control de trazabilidad que está en sí mismo como parte del sistema PPCC, que a algunos de vosotros es posible que ya lo recordéis de la conferencia que dimos el semestre pasado. Luego veremos herramientas que se utilizan en la industria de manera muy práctica para poder utilizar este concepto, en qué etapas se van a aplicar, las ventajas y desventajas que tendrá el sistema de trazabilidad, tanto para la empresa como también para los clientes, el protocolo práctico de actuación en el caso de que tengamos que hacer un simulacro o un recall alimentario, ya veréis lo que es, un árbol de decisiones que os he dejado principalmente para vosotros, para que cuando descarguéis la presentación podáis tener pues esa manera de resolver ciertas dudas que os pueden surgir más adelante. Y bueno, y concluiremos pues con un breve resumen de los conceptos más importantes. Bien, en principio vamos a describir la trazabilidad como una herramienta de gestión que es obligatoria para todas las empresas y que nos va a ayudar a conocer un concepto que se llama de la granja a la mesa. Esta manera de describirla es un concepto muy amplio, que luego lo vamos a desgranar un poquito más. Este concepto de la granja a la mesa significa que podemos conocer lo que un producto ha vivido desde su origen hasta el que llega al consumidor final. En este concepto, a pesar de decir de la granja a la mesa, también englobamos el sector agrícola, no tiene por qué centrarse exclusivamente en el sector animal, ¿vale? Es un término que se ha utilizado así y se ha extendido y ya se ha quedado consolidado. Bueno, el concepto de trazabilidad es un concepto que debe desarrollarse en trabajo en equipo, no solamente dentro de la empresa en sí, sino en un concepto más sinérgico, es decir, a día de hoy ninguna industria o prácticamente ninguna gestiona los alimentos desde el punto inicial hasta que le llega al consumidor. Es decir, muy rara vez podríamos ver en una empresa que se cultiva, pues no sé, una especie de vegetal, por ejemplo, unas alcachofas, y que llegan al consumidor final desde el inicio, es decir, el procesado del pelado, el limpiado, el empaquetado, todo lo hace la misma empresa. Normalmente esto se gestiona mediante sinergias empresariales. Entonces, habrá empresas que nos colaboren con nosotros cogiendo la materia prima y haciendo el envasado, por ejemplo. Esto es lo más habitual, por lo tanto, el trabajo en equipo es fundamental para poder desarrollar correctamente el concepto de trazabilidad. Este podemos decir que es un proceso moderno, es decir, es bastante actual. Ya veréis que forma parte de los requisitos que todas las normas de calidad a día de hoy tienen dentro de sus condicionantes básicos. Es verdad que es un proceso que cada vez está más automatizado y que se genera en las industrias para ofrecer mayor control y además a los clientes también darles más calidad de los productos. Este concepto viene definido en el Reglamento Básico de Seguridad Alimentaria, que es el 178/2002, y además tenemos una peculiaridad y es que la trazabilidad en productos de origen animal tienen unos requisitos específicos que se han desarrollado en un reglamento independiente, que es el 931/2011. Luego veremos qué requisitos son estos, ¿vale? Algunos de ellos, porque es un reglamento bastante extenso. Dentro de los tipos de trazabilidad, porque no es solamente uno el que hay, existen varios, podemos ver la trazabilidad hacia adelante, es decir, conocer desde nuestro punto en el que nos encontramos en este momento para analizar la trazabilidad, hacia dónde ha llegado el producto que nosotros ofrecemos. Es decir, podríamos mirar si son mayoristas, distribuidores o, por supuesto, el cliente final. Si hacemos
Al contrario, y vamos hacia atrás, esta trazabilidad siempre nos llevaría a localizar a los proveedores, es decir, quiénes son las personas que nos han intentado ofrecer el producto y con qué condiciones. Y también tenemos la posibilidad de tener una trazabilidad interna, es decir, dentro de nuestra propia empresa, conocer el personal que ha estado implicado, es decir, el manipulador de ese producto o qué procesos tecnológicos ha llevado. Y esto nos va a ayudar a conocerlo, el término lote, que veremos un poquito más adelante. ¿En qué consiste entonces la trazabilidad, que es este concepto del que os estoy hablando? Bueno, es la capacidad de reconstruir la historia, el recorrido o la aplicación de un determinado producto, como os decía, desde el origen hasta el final. Y en esto englobamos absolutamente todos los intervinientes en el producto, no solamente las materias primas, también las materias auxiliares, como por ejemplo los envases, el gas de atmósfera protectora en el caso de que lo llevase, las etiquetas, es decir, todas las cosas que componen el producto que al final un consumidor puede acceder a él y comprar, eso es lo que va a conformar la trazabilidad. Este concepto además debe identificar el origen de los componentes, por supuesto, los procesos a los que ha sido sometido este producto, como os digo, puede ser pues, en refrigeración, pelado, troceado, cocinado, es decir, cualquiera de ellos, para que podamos conocer también los peligros a los que ha sido expuesto y la distribución tras la expedición del producto. Es decir, siempre tenemos que indicar hacia la empresa a la que lo ofrecemos, salvo en el caso del consumidor final. ¿De acuerdo? En este caso, nosotros no estaríamos obligados a imaginar un producto cualquiera, como el de las alcachofas que hablábamos antes, que llegan directamente al supermercado. Ahí se perdería la trazabilidad porque ya el consumidor final, que es el cliente independiente, no podríamos gestionarlo. Bien, dentro del control de la trazabilidad, que está incluido como parte de los RPHTs, es decir, de los requisitos de higiene y trazabilidad del sistema APPCC, el análisis de peligros y puntos de control crítico, tiene un cometido general, que es el de asegurar la inocuidad del producto. Es decir, nosotros tenemos que conocer qué es lo que estamos añadiendo a nuestro alimento y de esa manera salvaguardar la inocuidad para el consumidor final. Y además este plan de manera muy específica controla las entradas y salidas y da garantía a las elaboraciones que nosotros realizamos. Dentro del plan APPCC existe la obligatoriedad de desarrollar los planes generales de higiene, que esto ya lo vimos, y a alguno de vosotros puede ser que les suene, como por ejemplo pueden ser el plan de aguas o el de gestión de residuos, el de formación y manipulación de manipuladores, es decir, muchos de ellos, y entre estos, como puede ser esos que he nombrado, está el control de la trazabilidad. Todos los planes del sistema APPCC deben de llevar una estructura común en la que se deben de desarrollar los parámetros que os indico aquí. Son el objetivo, el responsable de la ejecución, es decir, la persona que va a evaluar siempre que así sea el sistema y que funcione correctamente, los procedimientos de ejecución en el que tendremos que describir quién lo hace, cómo, cuándo, es decir, cualquier variable que pueda modificar ese plan y que nos pueda ayudar a tener información acerca del recorrido. Evidentemente, también tendremos que ofrecer unas medidas de vigilancia de que esa ejecución se está realizando correctamente, de manera que tendremos que identificar qué vamos a vigilar, cómo, cuándo, quién. Y, por supuesto, una vez aplicadas estas medidas, debemos de verificar que efectivamente son efectivas. Entonces, habrá un apartado de verificación y también como medida de control y a posteriori tendremos una serie de registros que habrá que conservar según el tipo de producto. Bien, para realizar la trazabilidad es necesario disponer de un sistema de identificación que normalmente suele ser conocido como los lotes. Un lote es la cantidad de un producto que se ha desarrollado en las mismas condiciones. Es decir, una cosecha de alcachofas, por ejemplo, toda la plantación que se hizo con las mismas semillas, con el mismo abono y que se ha recolectado en el mismo día, probablemente tengan un mismo lote. En el caso de que tengan lotes separados, será porque hay algún condicionante diferente. Es decir, uno puede ser para para un cliente porque tiene una especie de abono distinto. Entonces, ya tenemos una variable que no debemos de perder la trazabilidad y de esa manera se identificarán con lotes separados. Bien, dentro de este sistema podemos ver un poco el diagrama de flujo que se sigue una vez que tenemos una alarma de peligro. Es decir, nos avisan de que puede haber pues, una contaminación microbiológica en un producto nuestro, de manera que nos indicarán en qué lote ha ocurrido esto. Nosotros tiraremos mano del sistema de trazabilidad implantado en la empresa y localizaremos de la manera más efectiva y rápida posible
quiénes son los distribuidores de este lote o quiénes son los consumidores finales, de manera que podamos intercederlo y retirarlo. Este proceso de trazabilidad afecta a todas las etapas del proceso productivo, por eso también os hablaba del trabajo en equipo, no solamente en nuestra empresa, sino fuera, pero especialmente con nosotros. Es decir, necesitamos un compromiso de todo el personal. Y además, esto es un poco difícil de llevar. Yo trabajo de responsable de calidad en una industria cárnica y a veces los empleados nos encontramos con que ellos, es verdad que chocamos mucho el departamento de calidad con el de producción. Es decir, los empleados entienden que tienen que trabajar y eso, para ellos el concepto implica que deben de producir, es decir, lo que genera dinero a la empresa. El departamento de calidad siempre está un poco ahí, perdón, demonizado porque básicamente lo que hacemos es gastar dinero, no generamos dinero para la empresa, entre comillas, entendedme. Entonces los empleados tienen esa lucha interna de satisfacer un poco los criterios del jefe de producción y del jefe de calidad. En ello, muchas veces entra la lucha de que ellos quieren producir, pero además un empleado tiene también que tener otras obligaciones dentro de una empresa. En este caso, por ejemplo, puede ser la limpieza operativa, es decir, tiene que mantener su puesto en las condiciones higiénicas adecuadas, de manera que muchas veces eso requiere tiempo y no puede gestionar toda la producción que desearían las personas responsables de este departamento. Y, por supuesto, la cumplimentación de registros. Entonces, para llevar la trazabilidad es importante que anotemos todas las cuestiones que afecten a nuestro producto. De esa manera podremos llevarla más adelante. Por lo tanto, si no dedicamos tiempo a gestionar esta labor, difícilmente vamos a poder desarrollarla. Bien, la trazabilidad se da en todos los sectores, no solamente en los alimentarios. Esto es una cosa que se ha implantado sobre todo recientemente, es decir, en los sectores agrícolas, agropecuarios, de salud, metalurgia, construcción, es decir, todos ellos tienen que tener constancia de las materias que están utilizando y a dónde van a servirlas. Eso es lo que se llama trazabilidad, grosso modo. Veréis que en el sistema que estaba diciendo antes, del sector agrícola, con el ejemplo de las alcachofas, si seguimos con él, las identificaremos por lotes. Pero ¿qué ocurre cuando es un sector agropecuario en el que la identificación de las bestias o las canales son animales muchísimo más grandes? Es decir, una ternera por sí misma ya consolidaría, un único lote. Esto sería identificación individual, es decir, una materia prima proveniente de una ternera puede estar dañada y, sin embargo, la otra ternera que nos sirvan no tener ningún tipo de afección. Por lo tanto, ahí la identificación suele realizarse de manera más específica. Además, ya os comentaba que dentro de la norma ISO, en general de todas ellas, de Global Gap, IFS, BRC, es decir, cualquier norma de calidad alimentaria, se ha establecido el sistema de gestión de la trazabilidad como un requisito general, específico y obligatorio. Bien, os hablaba antes del reglamento 931 del 2011 en el que se especificaban los criterios y requisitos sobre la trazabilidad en productos de origen animal. Este reglamento lo que establece es qué datos nos tiene que transferir las empresas o tenemos que transferir en las empresas que utilizamos productos de origen animal. Es decir, yo como responsable de calidad de la empresa, una empresa de carne, los proveedores me tienen que facilitar estos datos. Una descripción exacta de los alimentos, es decir, si me están sirviendo ternera, tienen que poner que es ternera y la parte que me están sirviendo. No es lo mismo una carrillera que una falda o un tipo de grasa. Tiene que quedar concretamente especificado qué tipo de productos está sirviendo. Porque cada uno de ellos entenderéis que tiene un tipo de peligro. Entonces, se trata en todo momento de intentar salvaguardar este concepto. Por supuesto, deben indicar el volumen, el peso o la cantidad que me estén sirviendo, el nombre y la dirección del explotador de origen o del propietario, que pueden ser distintos porque hay veces que hay operadores que se llaman brokers, que lo que hacen es comprar a un matadero y servir luego como distribuidor. Sin embargo, ellos no llegan a gestionar de tocar la mercancía, es decir, no pasa por sus manos. Pero esta figura de operador alimentario existe y se llama de esta manera. Luego también deben de indicar el nombre y la dirección de la empresa de destino, es decir, en el albarán y en la factura deberán de indicar que me lo van a servir a mí por si durante el proceso de transporte tuvieran algún percance, se perdiera la mercancía, se extraviara, siempre tiene que quedar identificado. Y eso también les va a ayudar a ellos, en su trazabilidad hacia adelante, saber a qué empresa van a servir el producto. Y en la última parte es que deben indicar en la factura y en el albarán el número de lote. Esto veréis, si alguno de vosotros tiene la suerte de trabajar en industria alimentaria, que no siempre pasa. Es decir, yo tengo una pelea constante
con muchos de los proveedores con los que trabajamos, porque se olvidan los operarios de inscribir el lote, que la persona que lo expide en el almacén pues no ha tenido tiempo, o está muy ajetreado, o se le ha olvidado porque está haciendo pues otro tipo de cosas. Es decir, estos fallos son fundamentales y denotan una irresponsabilidad en parte de las empresas que gestionan las cosas de este modo. Por lo tanto, si alguna vez llegáis a trabajar en un departamento de calidad, que espero que sí, eh, tendréis que tener muy claro este concepto, porque además no beneficia en nada a la imagen de la empresa como tal. Bueno, en la actualidad existen muchísimos sistemas que nos facilitan estas tareas que os digo de gestionar el tiempo en el almacén para poder hacer uso de la trazabilidad. En este caso podemos utilizar, por ejemplo, la lectura óptica, como pueden ser los códigos de barra o los QR, que tenéis ahí algunos ejemplos, en los que un simple lector nos puede ayudar muchísimo a trasladar a un sistema informático la trazabilidad del producto que estamos sirviendo si previamente lo hemos codificado. Eso es lógico. Además, también existen codificadores en tiempo real que van con geolocalización, de manera que podemos incluso hasta posicionar en qué parte del territorio está el producto que hemos enviado. Estos sistemas son digitales, son mucho más caros, aunque los softwares específicos también nos facilitan mucho más esta tarea. Y luego los procedimientos manuales que no implican que sean peores, sino que al final, a día de hoy, yo por lo menos en España y en la zona en la que yo resido, es lo más común o lo que realmente veo en las empresas cuando acudo a hacer auditorías. Y es que utilizan partes de producción manuales o métodos de toma de registros manuales, que al final resulta ser un sistema de trazabilidad perfectamente válido si el sistema de almacenamiento es correcto y nos ofrece pues, esa garantía de que estamos haciendo bien el trabajo. Como os decía, una de las herramientas que utilizamos, por lo menos en España, es los partes de producción. Ahora os voy a enseñar un ejemplo práctico para que podáis ver lo que en realidad se trabaja, es decir, es un parte de una empresa con la que yo trabajo y he quitado los datos básicos, lógicamente, de personalización, pero vais a ver la estructura. Este documento de parte de producción es un documento como registro obligatorio y debe identificar la denominación de producto final, los ingredientes que se añaden al producto final, como os decía, tanto en peso, el día de entrada que han tenido, el proveedor, ¿vale? Todas las cuestiones que podamos considerar dentro del sistema de calidad que son apropiadas para salvaguardar esta trazabilidad. El operario que lo está manipulando, la fase del proceso en el caso de que nuestra fábrica disponga de un proceso más largo, es decir, no solamente sea un envasado y servicio, sino que tenga pues a lo mejor un montaje, pelado, un cocinado posterior, envasado al vacío, etiquetado, es decir, son muchas fases y no todas las desarrolla el mismo operario. La fecha de fabricación, por supuesto, y el lote final, que es lo que nos va a servir para expedir el producto al comercio final. Entonces, ¿cuánto debemos conservar estos registros, es decir, parte de producción? Pues bien, dependerá mucho del tipo de producto que vayamos a elaborar. Como entenderéis, una ensalada envasada en atmósfera protectora en una bolsa tiene una vida útil muy corta, por lo tanto, los registros se deben de guardar pues mucho menos tiempo que si estamos tratando una lata de conservas de ventresca de atún. Entonces, simplemente por la vida útil del producto se van a extender. Por lo tanto, es un concepto, si no recuerdo mal, creo que el mínimo son 2 años y de ahí en adelante según la vida útil del producto. Bien, este es el parte que no sé si podréis apreciar bien, de todas formas lo voy a comentar un poco por encima, pero cuando descarguéis la conferencia, si os apetece, podéis echarle un vistazo de una manera más detenida. Ahí veis que está estructurado de manera que vemos en la columna de la izquierda materias primas, en el centro vemos tripas, envases, gas. Como os decía, no solamente la materia prima debe de identificarse en kilos y el número de lote, sino que también debemos identificar las materias auxiliares que influyen en el producto, ¿vale? Y en la parte de la derecha, la última columna, indica los aditivos y especias. Entonces, bajo del todo, en la columna central, hay un punto de control crítico, porque en este caso, como el pesado de aditivos se realiza de manera manual, la calibración de la báscula debe de hacerse de manera diaria. Entonces, dentro del análisis de peligros de esta empresa, se ha descrito que debe de hacerse un calibrado antes de empezar a pesar los aditivos, porque un exceso de estos puede suponer un peligro químico. Entonces, se ha englobado dentro del parte de producción diario, de manera que facilite mucho el trabajo. Este ejercicio es uno de los que yo he propuesto a los alumnos del máster, que no sé, espero que haya alguno de
mis alumnos entre vosotros. Entonces, cuando me presentan un parte de producción, a veces se encuentran en una situación poco real. Es decir, yo entiendo que a la gente que no tiene experiencia en fábrica, pues le resulta un mundo hacer un parte de producción desde cero, porque no sabes qué conceptos hay que poner. Por eso me parece interesante que tuvierais a mano un ejemplo claro de algo que se utiliza día a día. Es decir, no necesitamos poner información que no es relevante para el producto que vamos a utilizar. Entonces, en este caso están los conceptos muy claros, las cosas muy básicas y que lo único que hay que hacer se puede completar como un checklist y poniendo los datos mínimos. Bueno, como os decía, la trazabilidad forma parte de todas las etapas del producto, por lo tanto, en nuestra empresa, como trazabilidad interna, también estará formando parte de todas las etapas. Empezamos en la recepción de materias primas, en las que para poder realizar bien una trazabilidad debemos realizar un adecuado control visual de la materia prima. Es decir, tendremos que valorar que el producto viene sin golpes, limpio en el caso de que fuera pues, libre de tierra, de polvo, que tenga un envase adecuado y que no esté golpeado o roto, por ejemplo, deteriorado, y comprobar el número de lotes siempre en la factura y en el albarán en el caso de origen animal, recordad. Esta identificación y comprobar que el número de lote es correcto implica además ver que está enlazado tanto en factura como en albarán, que además lleva la fecha de fabricación en el caso de ser un producto elaborado, o en el caso de ser un sacrificio de un animal, pues qué día ha sido sacrificado, la empresa que nos lo sirve. Es decir, son conceptos que tienen que estar englobados en la factura que se presenta y en el albarán de entrega, para que la trazabilidad en la entrada de la empresa que lo recibe pueda continuar. Esta supervisión, por supuesto, requiere tiempo y formación de los operarios, es decir, no vale que lo recepcione cualquiera, sino que tiene que ser un operario formado y encargado de esta tarea. Entonces, esto se traduce en que la empresa muchas veces tiene mayores costes. Por lo tanto, como os decía antes, el departamento de calidad siempre lucha y un poco con el resto de departamentos porque básicamente lo que hacemos es retrasar esa producción o consumir recursos, pero que a la larga veréis que las ventajas son muchas más que inconvenientes. Dentro de la fase de producción, todos los productos plásticos, así como la materia prima, deben de quedar perfectamente reflejados. Por ejemplo, las especias, condimentos, aditivos, todos ellos compondrán un lote final. Una de las partes que podemos identificar, por ejemplo, para hacer la trazabilidad, es que nosotros anotemos la fecha de entrada de las materias primas. Esto es un ejemplo práctico, ¿eh? Quiero desligarme un poco de la presentación y contaros en realidad cómo puede ocurrir. Por ejemplo, si yo recibo materias primas para una empresa de carne como es la mía, de kebab en concreto, recibiré muslos de pollo, aditivos, envases, cartonaje, etcétera. A cada uno de ellos le voy a poner la fecha de entrada como lote interno, de manera que yo en mi parte de producción no hace falta que recuerde el lote que me dio la empresa, sino que yo identificaré qué día entró la materia prima y en el caso de querer realizar la trazabilidad simplemente tengo que acudir al archivador donde tengo guardados los albaranes o a la carpeta de ordenador donde tengo guardadas las facturas y ahí en la fecha de entrada podré identificar qué tipo de pollo es, el que me ha entrado, las especias, etcétera. Y de esa manera conformar una trazabilidad hacia adelante, en el caso, hacia detrás, perdón, en el caso de tener algún tipo de incidente. Bueno, para facilitar a algunas empresas, como os decía, es la fecha de recepción. Vale. ¿Qué ocurre cuando hacemos producción a terceros? Vale. Esto es cuando, por ejemplo, ofrecemos productos para otras empresas que van a elaborar un preparado diferente al nuestro, pero con nuestra misma marca, es decir, y nos lo van a devolver a nosotros como parte de un ingrediente. Ahora veréis un ejemplo más práctico. Esto debe de gestionarse los lotes como ventas finales y asignar los lotes de recepción de materia prima como cualquier otro proveedor. Por ejemplo, en la empresa en la que yo colaboro, que es una empresa de kebab, nosotros tenemos especias y elaboramos pinchos de pollo preparados de especias para poder utilizarlo en otros productos y elaboramos con nuestra propia carne, por ejemplo, los durum, que son los rollos con una torta de trigo que se elaboran con carne de kebab. Bien, estas mismas especias que nosotros utilizamos para elaborar los pinchos las ofrecemos a una empresa que se llama Salsas S.A. Estos son ejemplos, ¿de acuerdo? Entonces, esta salsa que nosotros luego vamos a utilizar para hacer durum, como las instalaciones que yo utilizo, por eso se hablaba de las sinergias entre empresas, no están preparadas para tener elaboración de salsas, les ofrecemos los ingredientes a otra empresa y esta nos los sirve de nuevo a nosotros para poder elaborar el durum ya completo. Entonces ahí tendremos que identificar como si fueran ventas,
¿vale? No tenéis que identificar, o sea, no tenéis que confundir nunca estos conceptos y hay que identificarlos claramente, que a pesar de que sean nuestras propias especias y ya tengan un lote, cuando vuelven a nosotros es como si fuera una materia prima diferente. En la fase de envasado y etiquetado debe realizarse siguiendo un sistema preestablecido y permanente en el tiempo. No podemos etiquetar con un lote según la idea que tengamos esta semana. Es decir, tiene que ser un sistema que sea fácil de recordar para los empleados, fácil de asignar o que tenga algún tipo de algoritmo. Ahora veréis algún ejemplo. Y, por supuesto, tiene que estar preestablecido y ser permanente. ¿Vale? No, como os digo, no se puede cambiar en el tiempo, porque eso si no nos implicaría que no podríamos rastrearlo. No tiene por qué estar identificado por el consumidor final, es decir, podríamos indicar la fecha de elaboración, sí se puede hacer, pero le estamos dando pistas a los clientes que normalmente no se suelen facilitar. Por lo tanto, se puede utilizar, por ejemplo, la fórmula de año, día y semana del año. Por ejemplo, hoy, que es 5 de abril del año 2018, podríamos utilizar el lote 180514. De manera que es muy fácil identificarlo si conocemos cómo funciona. Por ejemplo, el empleado que está envasando es muy fácil de asignarlo y, sin embargo, para el consumidor final una numeración que no tiene mayor relevancia. Ese es un ejemplo, no quiero decir que tengáis que utilizarlo, ¿de acuerdo? Bueno, este es el diagrama que os decía de flujo sobre cómo funciona un poco pues, las etapas de aplicación del sistema de trazabilidad. Simplemente lo he puesto para que lo tengáis una vez que descarguéis la aplicación, o sea, la conferencia, perdón. Dentro de las ventajas y desventajas de la trazabilidad, vamos a identificar ventajas para dos partes, como os decía. En primer lugar, para la empresa, de manera que ofrecer la posibilidad de tener un registro adecuado de la trazabilidad de nuestros productos nos va a dar la posibilidad de operar en nuevos mercados. ¿Esto por qué ocurre? Pues precisamente porque se promueve la seguridad comercial, es decir, estamos garantizando que nuestro producto es un producto inocuo y que en el caso de que ocurra algún incidente, que puede ocurrir perfectamente, porque hay fallos en la cadena alimentaria, somos capaces de rastrearlo. Además, también nos va a ayudar a optimizar la gestión del stock, es decir, si nosotros sabemos que tenemos producto en el almacén, porque la trazabilidad está en todo momento, con lo cual sabremos no solamente que hemos vendido el producto, sino que también tenemos almacenado este stock. De esa manera podremos optimizar los tiempos, los espacios, etcétera. Por supuesto, nos dará un tiempo de actuación frente a partidas defectuosas, en el caso de que tengamos un buen sistema y que evidentemente sea de rápida reacción. Además, permite demostrar con debida diligencia el origen de un problema. Esto quiere decir que en el caso de que haya una contaminación microbiológica, podemos identificar si en realidad la hemos generado nosotros en nuestro proceso de elaboración o bien nos viene de una partida propia del proveedor. A esto es lo que se refiere debida diligencia. Un poco, pues, la trazabilidad nos indica en qué parte del proceso hemos podido tener esa contaminación, gracias a estas partes de producción que os hablaba. Y, por supuesto, también nos va a ayudar a gestionar las reclamaciones de clientes en el caso de obtenerlas. Para los clientes también tiene ventajas. Ambas se resumen en un aumento de confianza en nuestra empresa, pero se desglosan en que la garantía de transparencia informativa que ofrece un sistema de trazabilidad es muy alta, es decir, y además nosotros podemos ofrecer pues, una mayor eficacia en la gestión de conflictos. Es decir, si un cliente nos presenta una reclamación, como os decía antes en el ejemplo anterior de las ventajas para la empresa, y ven que el cliente rápidamente hemos actuado, le hemos dicho, oye, pues ha habido un problema en esta partida, procedemos a la retirada del producto, te compensamos con una evolución de la cantidad económica, etcétera. Entonces, esto genera cierta confianza en el cliente porque ve que la empresa toma en serio las elaboraciones que tiene y valora mucho la opinión que tienen. Entonces, bueno, este aumento de confianza al final se reduce en un aumento económico y en ventas, que básicamente es lo que busca cualquier empresa. Por supuesto, también tiene desventajas, ya os las decía antes. Principalmente es que el diagnóstico del grado de trazabilidad a implementar nos va a llevar a tener que hacer un estudio previo, es decir, no sabremos qué partes tenemos que trazar, es decir, no es lo mismo utilizar una trazabilidad para el ejemplo de las alcachofas que yo os decía, que es recogerlas del campo, envasarlas en líquido de gobierno, que son los botes de conservas, y comercializarlas, su trazabilidad va a ser muy corta, que una empresa que tenga mayores procesos tecnológicos. Ahí la inversión será mayor y por lo tanto pues hay que hacer un diagnóstico previo. Además, esto tiene un coste de implementación, lógicamente. Y otra de las desventajas es que debemos de concienciar a todo el personal de las tareas, o sea, de las tareas de registro, de que deben de hacerse de manera veraz. De nada nos va a servir si nosotros indicamos el lote que nos aparece
en la materia prima que estábamos usando antes porque el de ahora lo he perdido. Eso no nos va a llevar a ningún tipo de consecuencia positiva. Además, la disposición de un sistema de gestión que pueda soportar la operación, es decir, si valoramos un software informático, necesitaremos que esté adaptado a las necesidades reales de nuestra empresa. No valdrá lo mismo para una empresa, como os decía, de alcachofas que una de una industria cárnica. Bueno, en un ejemplo práctico de actuación, en el caso de tener un aviso por contaminación microbiológica, deberemos de tirar mano del plan de sistema de trazabilidad. En este caso, podemos utilizar la herramienta del simulacro de trazabilidad. ¿Esto qué es o qué debe hacerse en un simulacro? Bueno, también es conocido, creo que en Latinoamérica se llama recall alimentario, tengo entendido que es así, por eso lo he indicado. Esto sería un ejemplo de lo que debe de hacerse en un simulacro. Ahora veremos un poquito más adelante lo que es, pero quería que vierais también un ejemplo real. En este caso es un registro en el que debemos hacerlo de manera pues, mensual, en este caso de la empresa a la que yo he cogido el ejemplo, de manera que podemos hacer pues, ese ejemplo de trazabilidad en un lote al azar, es decir, no tenemos por qué tener ningún aviso para poder realizar este ejercicio. Esto simplemente va a ser una tarea de verificación, como os decía antes. Aquí indicaremos el producto o la referencia que tengamos para ese producto, el lote del producto final, la fecha de caducidad. Arriba indicaremos la fecha del simulacro, la cantidad fabricada, la que nos queda en stock y la cantidad que hemos vendido a los clientes. Y en el caso de tener observaciones referentes a la cantidad, tenemos un apartado específico. Puede ser que una vez elaborado el producto se haya roto un palet, por ejemplo, y ese palet haya sido destinado a reciclaje o directamente a basura. Entonces, en este caso, a la gestión de residuos. Entonces, en este caso, indicaremos que en las observaciones de cantidad se generó un lote de X de 1000 kilos, pero que se destinaron 300 por pérdida a reciclaje. Deberemos indicar todos los lotes de los productos que estén componiendo el producto final y los clientes a los que se ha distribuido la cantidad. Una vez hecho esto, valoraremos con el sistema de trazabilidad qué productos nos quedan en stock, cuánto hemos vendido y si todo ello compone lo que sería la elaboración del lote general. Es decir, si en realidad eran 1000 kilos lo que habíamos elaborado y coincide que tenemos 500 en stock y hemos vendido otros 500, efectivamente en el resultado del simulacro indicaremos este mismo razonamiento y como que el resultado ha sido correcto. Bien, el recall alimentario, como os decía, es una herramienta que utiliza toda la información del sistema de trazabilidad para localizar el producto puesto en el mercado. Esto es fundamental que tengáis en cuenta que debe de hacerse de manera rápida y eficaz. Es decir, un recall que no funciona de la manera adecuada porque es muy lento, tardamos días en averiguar dónde están los productos, o que en realidad hemos tenido fallos y se nos han cruzado lotes, ese sistema no funciona. Por lo tanto, tenemos que hacer una revisión del plan. Esto puede ocurrir que tengamos que hacerlo porque hay riesgo sanitario en una elaboración nuestra o bien porque tenemos una detección de disconformidades de producto, es decir, nos ha salido una materia prima defectuoso o las latas pierden el vacío, imaginar que es una conserva. Entonces, si pierden el vacío, están expuestas a una contaminación microbiológica. Por lo tanto, a pesar de que no se haya dado previamente, tenemos que anticiparnos a ese suceso para salvaguardar la salud del consumidor. Además, podemos escoger un producto al azar y deben de realizarse todos los intervinientes del producto, es decir, como os decía, materia prima, condimentos, aditivos, materia auxiliar. En esta también incluye el fleje. Bueno, los productos plásticos deben identificarse siempre por legislación, por lo menos en España. De manera que los productos, por ejemplo, de cartón, no contaminarían el producto alimentario. Sin embargo, el plástico sí puede transferir sustancias y es obligatorio pedir la declaración de conformidad de este tipo de materiales y, por lo tanto, identificar su lote en el parte de producción. Bueno, obviamente el recall alimentario puede realizarse hacia adelante o hacia atrás según el escenario en el que estemos. Si es un proveedor, pues analizaremos la materia prima que puede estar en malas condiciones y si es en el caso de una reclamación de un cliente, pues analizaremos dónde está el defecto del producto final. Uno de los valores que podemos utilizar para valorar si nuestro sistema es práctico y nos resulta pues de validez para analizar la trazabilidad es medir el tiempo de reacción. Y además esto puede suponer incluso una meta de mejora. Es decir, si en un recall alimentario hemos tardado 1 hora 40 minutos en localizar todo el producto, podemos tenerlo como una meta a la que batir en el siguiente simulacro que realicemos periódicamente, que puede ser una vez al mes, por ejemplo. Como os digo, tiene que ser una herramienta periódica de control
Deben almacenarse los resultados para realizar un análisis de tendencia de manera anual. Es decir, si vemos que por lo que sea hemos hecho un recall alimentario y no podemos acceder a ciertos datos en la época estival, por ejemplo, en verano y demás, puede ser porque tengamos un aumento de trabajo, porque hayamos cambiado personal, por muchísimas cuestiones que deben de analizarse una vez que tenemos un análisis de tendencia. Para eso se realiza, para ver dónde podemos haber cometido el fallo y en vista de tiempos futuros, pues intentar solucionarlos o evitarlos en este caso. ¿Qué ocurriría en el caso de no tener un resultado satisfactorio dentro del simulacro? Pues bueno, debemos identificar la fase del desajuste y corregirla, por supuesto, o realizar una revisión del plan de trazabilidad, porque podemos haber indicado que hay que consultar ciertas fuentes que en realidad luego en la práctica real no se consultan. Este es el árbol de decisiones, de manera que podéis consultarlo para, en el caso de tener una sospecha de inseguridad, pues cómo debéis actuar. Y para concluir, simplemente quiero hablaros de que el sistema de trazabilidad es una necesidad real de la industria, es decir, ya os lo he dicho, sobre todo si queréis implantar alguna normativa de calidad en vuestra empresa, os va a resultar un requisito indispensable. Además, las herramientas de trazabilidad, ya os he dicho, que requieren de la implicación de todo el personal. Esto es fundamental que lo inculquéis de manera vertical, porque muchas veces las personas que trabajan de operarios o de peones en las fábricas no se ven implicados lo suficiente para hacer este tipo de cuestiones o de registros. Y sin embargo, son ellos los que tienen todo el poder en este campo. Por lo tanto, es fundamental que vosotros trasladéis la importancia que tiene su trabajo para que nuestro trabajo también sea bueno. Es una herramienta de control que debe realizarse de manera periódica, eso os lo he remarcado varias veces, y debe de hacerse de manera honesta. Ese simulacro, lo más indicado sería que lo realizara una empresa externa. Sin embargo, por cuestiones de logística y de presupuesto, suele realizarlo siempre la persona responsable de calidad. Por lo tanto, el hecho de tener honestidad a la hora de revisar los simulacros, que luego podemos presentar a los inspectores de sanidad como gestión de nuestra propia calidad de producto, deben de ser honestos. Es decir, si hay fallos, no pasa nada. La cuestión está en que no se trasladen a los clientes y que para eso hacemos ese simulacro, para detectar estos fallos. Además, es, como os decía, muy clara la diferencia que supone entre las ventajas y los inconvenientes. Son mayores estas, por lo tanto, tener un sistema implantado de trazabilidad va a favorecer a nuestra empresa. Aunque los registros manuales son los utilizados, es verdad que podemos tirar mano de la gestión digital porque son más efectivas a largo plazo, pero suponen un coste económico. Por lo tanto, tendréis que valorar en qué punto de implantación se encuentra vuestra empresa. La trazabilidad, además, debe de ser un requisito obligatorio en los proveedores, es decir, la trazabilidad hacia atrás es obligatoria. Y como os decía, que yo me encuentro pues, prácticamente de manera diaria proveedores que nos ofrecen materia prima que está pues, mal loteada en el albarán, etcétera. Tenemos que concienciar a estas empresas de que para trabajar con nosotros es imprescindible que cumplan estas normas. Por lo tanto, esa será una labor que tendréis tediosa, pero que seguro que vais a conseguir. Y por último, es que las sanciones por el incumplimiento de este requisito son muy elevadas. Tenéis que saber que es un requisito obligatorio para la ley. Por lo tanto, no incumplirlo o gestionarlo de una manera inadecuada puede conllevar a tener una sanción, sin necesidad de que haya habido un reclamo de una alerta microbiológica, simplemente por el hecho de no gestionarlo adecuadamente. Por supuesto, ya lo hemos dicho esto, que los tiempos de reacción pueden ser marcas a mejorar en los procesos de gestión de la calidad del producto. Es una herramienta preventiva, porque es verdad que para eso hacemos los simulacros, es decir, lo hacemos antes de tener este aviso, pero podemos utilizarla de manera correctiva en el caso de tener una alerta. Es decir, lo que estamos haciendo es entrenar nuestra forma de reacción. Y ya para concluir, simplemente deciros que todas las normas de calidad internacional exigen la conformidad de este protocolo. Por lo tanto, espero que hayáis cogido, aunque sea una mínima base de lo que supone la trazabilidad de las empresas. Y nada, espero que os haya gustado. Y ahora voy a dejar un tiempo porque creo que hemos terminado. Muchísimas gracias a todos por asistir a la conferencia. Y no sé si he ido muy rápido, espero que no, pero para eso dejamos ahora un tiempo de preguntas y respuestas, que he visto que me habéis estado escribiendo algunos. A ver, veo que Marta pone, ¿qué productos de materia prima necesitan para exportar a Madrid desde Latinoamérica para la fabricación de alimentos? Me gustaría saber. Aquí tendrás que valorar, Marta, un poco la legislación que está aplicable directamente a tu producto. Es decir, es difícil generalizar. No es lo mismo exportar productos de origen cárnico, por ejemplo, un jamón,
que pueda ser unas especias, porque los riesgos microbiológicos también suponen barreras entre países. Por lo tanto, tendrá una legislación específica. Esto será mejor que consultes pues, en los reglamentos de seguridad e higiene alimentaria el tipo de producto y los requisitos específicos que tiene la exportación que tú quieras realizar. A ver, Daniel Yepes, para exportar productos alimentarios a la Unión Europea desde América Latina se deben cumplir con las normas locales. Sí, por supuesto. Evidentemente, cuando queréis exportar productos desde Latinoamérica que vayan a entrar en España, deben de cumplir la legislación del país de destino. ¿De acuerdo? Por eso yo hablo un poco desde mi experiencia. Para exportar desde España, por ejemplo, a América del Norte, tenemos que cumplir unas normas de seguridad, de cuarentena, etcétera. Entonces, muchos de los productos que se exportan tienen unas condiciones tan sumamente elevadas que a veces las empresas deciden no hacerlo precisamente por esto, porque debemos de cumplir unos requisitos que no solamente son los nuestros, sino los del país de destino. No por ser una empresa extranjera, tenemos unas leyes distintas. Vale, Daniel, en cuanto me preguntas alguna consulta para dejaros mi correo para hacer un TFM sobre productos alimentarios. Si vosotros tenéis la información, podéis poneros en contacto con el departamento de coordinación en el caso de que necesitéis preguntar cualquier cosa. De todas formas, ahora os lo indicaré el correo mío, que si me dejáis un segundito os lo digo ya porque es que no me lo sé de cabeza, por eso tengo que consultar. Vale, es roberto.lozano.tutor@ceupe.com. No tengo ningún problema en que me escribáis si tenéis alguna duda concreta en la que yo pueda resolveros. Mi intención es que pues tengáis esa curiosidad y que pues intentéis indagar un poquito más y yo en la medida en la que pueda os voy a ayudar. Vale, bueno, ya os he dicho el correo, no sé si alguien tiene alguna duda más. Parece que no, que os ha quedado todo muy claro. Eso, a ver, Mónica está... Ujú. Vale, me gustaría que os descargáis la conferencia que os he preparado, la presentación, sobre todo para que podáis analizar el diagrama de flujo y el árbol de decisiones para, pues eso, para que podáis verlo más detenidamente, porque yo lo he pasado muy por alto, porque estábamos hablando y prefería que tuvierais pues esa forma un poco más dinámica, pero ahí seguramente os va a ayudar a resolver algunas dudas de cómo debo de actuar o en qué fases puede ocurrir. Entonces, precisamente esas imágenes las he dejado para resolver estas cuestiones una vez finalizada la conferencia. A ver. ¿Las buenas prácticas de manufactura forman parte de la trazabilidad? Pregunta Ezequiel. En realidad no. Es decir, las buenas prácticas son un requisito indispensable para trabajar en las elaboraciones de producción alimentaria. Sí que es verdad que en la trazabilidad debe de indicarse digamos, el manipulador que las gestiona, pero no como tal para evaluar sus prácticas, sino por en el caso de que tuviéramos algún tipo de incidente, porque el manipulador puede ser un portador asintomático de un parásito alimentario, por ejemplo, o de una bacteria. Por lo tanto, sí que es importante que tengamos conocimiento de qué persona lo está manipulando y en el caso de tener algún tipo pues de enfermedad de transmisión alimentaria, poder localizarlo. Pero no influye como tal, o sea, o está descrito como tal dentro de las prácticas de un sistema de trazabilidad. Bueno, pues ya nos despedimos. Espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier duda, ya os he dicho el email, podéis contactar con nosotros o a través del Departamento de Coordinación de CEUPE, os atenderán encantados. Y nada más, me despido aquí. Muchísimas gracias a vosotros.